Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beck y estamos en otro video. En este video vamos a ver una forma más fácil para hacer una fotografía más nítida y también vamos a ver otra forma de cómo estilizar la piel. ¿Sale? Comencemos. Bueno, aquí tenemos una fotografía. Sí, tenemos una fotografía de una modelo centrada en un fondo blanco y lo principal que vamos a hacer es vamos a hacer un recorte para que la fotografía esté lo más centrado posible. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la modelo debe estar más o menos dentro de estos tres rectángulos. ¿Sí? Tenemos aquí una retícula, ¿sí? La regla de los tercios, y mientras que se encuentre en el centro va a estar bien. No importa que aquí el pie se salga, no pasa nada. Vamos a tener aquí arriba o alrededor, ¿sí? Espacio en blanco para que se vea un poco más limpia. Bueno, una vez que ya tenemos la imagen centrada, vamos a darle una limpieza rápida al fondo. Vamos a ocupar la herramienta de parche y quitar las líneas de doblez o que genere la sombra en la tela. No fue tomada con una tela blanca. Vamos a quitar estas líneas un poco más fuertes. Ahí está. Me gusta cómo queda la ondulación, pero el chiste no es el fondo. Bueno, ya teniendo aquí a la modelo ya lista para poder agregar los efectos, lo primero que vamos a hacer es sacar una copia. Control J. Para el primer efecto vamos a hacerlo de dos maneras. Una, convirtiendo la capa en objeto inteligente, y la otra tal cual como nos permite Photoshop, ¿no? Así tal cual sin ninguna cosa más. ¿Sale? Sacamos dos copias, tenemos aquí, vamos a poner el números 1 y 2. ¿Cómo convertimos en objeto inteligente una capa? Muy sencillo, vamos a darle clic derecho y aquí nos da la opción de convertir en objeto inteligente. Lo que hace el objeto inteligente es que nos va a restringir o proteger, más que nada proteger la imagen de algún efecto o un cambio que le vayamos a hacer. Que no sea este, perjudicial para que ya no se pueda regresar a como estaba antes, ¿no? Entonces, todos los efectos que se le van a estar agregando van a estar como máscaras, que es algo un poco más sencillo, ¿no? Más fácil. Al contrario con la otra manera de no convertirla, pues todos los efectos van a estar directamente a la capa. ¿Sale? Bueno. Entonces lo primerito que vamos a hacer con esta copia, con esta capa, vamos a irnos a filtro y nos vamos a ir a otros. Una vez aquí en otros, vamos a seleccionar paso alto. Y aquí en el paso alto lo importante, miren, si se dan cuenta en toda la fotografía, ¿sí? Va a aparecer como tipo de caricatura. Es lo que queremos que se vea, ¿no? Como tipo de dibujo para que resalte estos contornos que tiene la foto, ¿no? Sí, en los ojos, si se dan aquí, miren la textura de la piel, se ve un poco más fuerte que, que la piel no se ve así, tal cual, ¿verdad? Pero este efecto nos genera un poco más de texturita y nos realza los contrastes, ¿no? Los colores oscuros o en este caso en la sombra que se encuentra. Bueno, aquí lo importante es de que si ustedes deben de checar el radio que les conviene más. Si yo aquí tengo 4, si ustedes le suben, pues se va a hacer un efecto diferente, ¿no? Que si ustedes le bajan, se llega a perder lo que queremos realzar, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar en 4. Ya dependiendo
su fotografía le pueden aumentar o disminuir como ustedes gusten. El chiste es que quede bien. Una vez que ya seleccionen el radio, le vamos a dar OK. Y aquí en la forma de fusión tenemos tres opciones. Una, tenemos luz suave, luz fuerte y luz intensa. No se alcanza a ver el efecto. Vamos a acercarnos al rostro. ¿Sí? Aquí está el rostro. Ok. Tenemos aquí el normal, miren. Como está tal cual como hemos creado la capa. De ahí nos vamos a ir a luz suave, luz fuerte y luz intensa. Dependiendo el que escojan ustedes, tenemos ahí luz lineal, focal, ¿sí? Pero principalmente vamos a hacer estos tres, ¿sí? Yo uso generalmente luz suave para que no se vea tanto la nitidez, poderla hacer jugar un poco más con la opacidad, pero como ustedes deseen, lo que quieren ustedes realzar, como ustedes gusten. De igual manera, si ustedes escogen cualquiera de estas tres, pueden acomodarla aquí también en la opacidad. Bueno, vamos a darle luz suave y vamos a quitar la visualización para ver qué es lo que se realza. Si se dan cuenta, se realza poquito los detalles del cabello, las pestañitas del ojo, ¿sí? Algunos detallitos de la piel, pero bueno, es lo que normalmente predomina en la fotografía, ¿no? Lo que queremos nosotros realzar y pues para que se vea un poco mejor, ¿no? Entonces, si tiene la fotografía un poquito de desenfoque y con este efecto, este filtro, podemos hacer que la foto se enfoque más. De igual manera le podemos poner una máscara y darle un enfoque específicamente a ciertas zonas. ¿Sale? Bueno, volvemos con la copia 2, ¿sí? Hacemos lo mismo. Si no más que aquí nos vamos a saltar el paso de convertirlo en objeto inteligente, nos vamos a filtro, nos vamos a otro paso alto y de igual manera, mismos valores, es radio 4, le doy OK y en modo de fusión le voy a dar luz suave, ¿sí? Y una y otra es lo mismo. Si selecciono, si estoy las dos, pues se va a notar más, ¿verdad? Bueno, ya tenemos esto, vamos a conservar esta primerita, ¿sale? Bueno, ya tenemos el enfoque, ya se enfocó un poquito más todos los detalles, la camisa, ¿sí? Los cabellitos, todo se va a estar enfocando más. ¿Listo? Segundo paso. La otra manera de cómo hacer que la piel se vea un poco más estética, si no han visto el video anterior, aquí se los voy a dejar aquí abajo o aquí arriba, donde lo pueda poner la etiqueta para que ustedes puedan ver el video anterior de una manera para hacer que la piel se vea un poquito más de durazno, que se vea más bonita, ¿sí? Esta es la segunda forma, una forma más sencilla y sin tantos detallitos, pero de igual manera, dependiendo de la fotografía, se puede incrementar o minimizar los detalles que se le tengan que hacer a la fotografía, ¿no? Bueno, primero vamos a unir estas dos capas, voy a juntarlas con control G, ¿sí? Una vez que ya esté junta, la voy a copiar, control J, y la voy a unir control E, ¿sí? Ya teniendo ya la imagen acoplada, ¿sí? Lo voy a poner aquí, vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle ya aquí original, ¿sí? Y para sacar el efecto de piel vamos a sacar una copia más, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle efecto piel, nomás para que se vea. A esta parte, a esta capa, lo que vamos a hacer es
invertir los colores. ¿Cómo los invertimos? Con control I. Ya se hizo negativo y vamos a cambiar el modo de fusión, lo vamos a cambiar a luz intensa, ¿sí? En la luz intensa miren cómo se ve la fotografía, ¿sí? En un degradado de grises y con ciertos espectros de color, ¿sí? No hay tanto problema. Entonces lo que vamos a hacer después es irnos a filtro, paso a otro, paso alto, ¿sí? Ahí está. Vamos a conservar el mismo radio, ¿sí? Un radio menor. Ustedes le pueden incrementar o disminuir como ustedes gusten, ¿sí? Les digo, esto puede variar dependiendo el tipo de efecto que le quieran crear. Aquí le voy a poner yo 4, le pueden aumentar o disminuir, no hay ningún problema. Ya dependiendo su fotografía. Le doy OK. Me voy a acercar. Lo que va a hacer este efecto, ¿sí? Es que se va a hacer un poquito borroso. Si se dan cuenta, miren, borroso. Voy a dar control Z para que hacerlo otra vez. Filtro, otro paso alto para que vean cómo se ve con mucho radio y con menor radio, ¿no? Con menor radio no, obviamente no va a pasar nada, pero voy a ponerle de igual manera 4. 4, 5, vamos a ver qué tanto, 6, 7, 8, ya se empieza a hacer un poquito más borroso, vamos a dejarlo con 4, ¿sí? Una vez que ya tenemos con el radio al valor que nosotros hayamos escogido, que nos haya favorecido, nos vamos al siguiente paso, que viene siendo otra vez irnos a filtro, desenfocar, y lo curioso es de que aquí lo que va a hacer el efecto del desenfoque gaussiano, que nos va a desenfocar todo, aquí lo que va a hacer es lo contrario, nos va a ayudar a enfocar. Le voy a dar clic, ¿sí? Miren, ya se enfocó. Le aumento el radio, ¿sí? Se va a notar un poquito más los detalles. Disminuyo el radio, ¿sí? Se pierde un poquito. Vamos a ver si, miren, ahí está, 1.5. Vamos a dejarlo 1.5. Le doy OK, ¿sí? Vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a crear una capa. Dejo aplastado Alt y le doy clic a la máscara para que se nos oculte la máscara, y con la tecla B poder pintar de color blanco. Aquí lo voy a hacer con la tableta, con la plumita. Es un poquito más sencillo, ya con el mouse lo pueden ustedes hacer, no hay ningún problema. Pues ya es más que nada la facilidad que tengan ustedes de trabajar. Si no batallen con el mouse, o si tienen una tableta gráfica, pues ya lo pueden estar utilizando con más facilidad el pincel, ¿no? Yo generalmente para pintar, como me gusta dibujar, es tipo mano alzada, pues vamos a pintarlo con la pluma, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Vamos a pintar también el cuellito. Listo. Aquí es muy importante checar que en las orillas, si se dan cuenta, se empieza a ver borroso. Entonces yo lo que hago es, al momento de estar pintando, le quito el efecto a la pura orillita para quitar ese desenfoque y se vea la línea entre lo que es el rostro, el cabello, o rostro y fondo, ¿sí? La piel, el fondo. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a pintar aquí. Manitas, las manitas. Vamos a hacerlo algo rápido. Los pies. No es tanto detalle, pero lo que nos interesa es el rostro. Ya tenemos aquí. Si quito el efecto, ahí se ve, ¿sí? Entonces,
vamos a hacer lo mismo. Aquí, entre más hagan el efecto, se vuelve un poquito más detallada la piel, ¿no? Entonces, vamos a agrupar, control G, control J y control E. ¿Sí? Hacemos lo mismo. ¿Sí? Hacemos lo mismo, invertimos, modo de fusiones, luz intensa, ahora sí, paso alto, y nos vamos con filtro, desenfocar y gaussiano. ¿Sí? Miren, ahí se ve un poquito más nítida la piel. ¿Sí? Si lo aumentamos, perdemos el mismo efecto. Vamos a dejarlo como lo teníamos antes, en 1.5. Les digo, ustedes pueden cambiar, pueden con los valores para que puedan tener su fotografía lo mejor que puedan. ¿Sí? Entonces aquí está, vamos a pintar, damos esto aquí. Si es mucho el efecto, les digo, pueden ustedes jugar con la opacidad para que no se vea tanto el efecto, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, vamos a dejarlo en 90 y con eso. ¿Sí? Hicimos la piel un poco más intensa, hicimos la piel un poco más detallada, ¿sí? Miren, ahí está. Entonces ya lo único que vamos a hacer en esta foto es quitarle los cabellitos que están salidos, ¿no? Porque se genera esto es de que la modelo cambia de pose, cambia de peinado, ¿sí? Lo tiene recogido, lo tiene suelto, acomodado de un lado o hacia el otro, pues para que se vea un poco más atractiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocasiona los cabellitos. Si no tienen a una persona que les ayude en las sesiones con el cabello, manejar el cabello de la modelo, ¿sí? O ustedes mismos, pero al momento, miren, aquí con el parche, quito esas líneas para que se difuminen. Ahí está, listo. ¿Sí? Entonces, si no tienen a una persona, ustedes mismos lo pueden hacer, pero les aconsejo que lo tengan bien presente porque aunque ustedes lo hagan, que digan, ok, yo lo puedo hacer, no necesito una persona, está bien, no digo que no, pero al momento, a la hora de las fotos, créanme que se les va a olvidar y no se notan mucho. Ustedes pueden tomar la foto, pueden estar todo y no van a notar nada de estos cabellitos. La verdad, esta foto, créanme que por más que cuido, más que detallo, para no estar batallando en la hora de edición, porque si es muy tardado, y pues obviamente para los que se dedican a las fotos de eventos sociales, que las tienen que editar y mandar, que se vean lo mejor posible, pues créanme que se les va a pasar esos detallitos. Y no se notan al momento de tomar la foto por las carreras, por el tiempo, créanme que no se va a percibir nada de esos cabellitos. A no ser que tengan buena vista, muy buena vista, pues van a poder verlos, ¿va? Y eso se me hace mucho. Pero bueno, ahí está. Miren, no es tanto los cabellitos, simplemente es saber cómo eliminarlos. Cómo eliminarlos, que no se vean comidos, que no se vean que la verdad no es así no estaba el cabello o algo por el estilo. Porque si me ha tocado al principio que estaba editando fotografías, que me empecé a dedicar a
a la edición. Si es algo raro cuando te comes el cabello y, por ejemplo, aquí, ¿no? De que estoy limpiando y nada, que aquí sale un mechón grandotote, ¿no? Y no lo percibo y pues se ve raro, ¿no? Se ve como que tenía mechones pegados la pobre modelo. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Bueno, aquí nomás para la cuestión del color, que no es el mismo, pues lo que hacemos es seleccionamos con el parche esas líneas, las movemos para un lado y nos ayuda a hacer un degradado en ese espacio. ¿No? Creo que ya se limpió, perfecto. ¿Sí? Creo que ya lo único que aquí yo le agregaría un poquito más de luz, control M, y le aumento un poquito la luz para que se note un poquito más el ojito izquierdo. Bueno, el ojito derecho de ella. Y ahí está. ¿Sí? Y pues así ya no le agrego nada más, quedó muy bonito, no es tanto, a lo mejor resaltar un poquito los colores de la camisa, sí me gustaría, pero así tal cual está bien. Así tal cual está bien, ya está un poquito más detallado, enfocamos un poquito más el rostro, le agregamos una forma nueva, se podría decir nueva entre comillas, de cómo limpiar un poquito más la piel sin perder tanto la textura. Recuerden que una piel plástica, lisa totalmente, eh, pues no se ve tan real, se podría decir, ¿no? Aunque esté súper maquillada, si se ven poritos, que pues es lo que tenemos nosotros normalmente, ¿verdad? No es ya con muchos kilos de maquillaje, pues sí se ve, pero se ve medio raro, ¿no? Entonces, tratar de llegar a lo más natural y estético se me hace a mí una manera más agradable para que la foto realce un poquito más su belleza, ¿no? En este caso, ¿no? Y pues sería todo. Si les gustó, denle un like, me ayudaría mucho y estoy al tanto de sus comentarios. Ya subí un video con un comentario que me agradó. Espero que no es como responder a ese comentario porque la verdad eh, no es específicamente lo que me había pedido, pero este es un detallito que a lo mejor se le puede ayudar un poquito más a los que se dedican a la fotografía, ¿no? Entonces, espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.